Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de esta segunda semana de nuestro módulo 13, Variación en los procesos sociales. Estoy a sus órdenes, su asesora virtual, Violeta Álvarez Nieto. Voy a iniciar con la orden del día. Tendremos nuestro mensaje de bienvenida, el propósito del espacio abierto, veremos dudas o comentarios sobre los temas y actividades de esta semana, veremos algunos ejemplos y casos prácticos, la reflexión del foro aprendiendo y tendremos nuestro cierre. Voy a iniciar con esta frase. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Y bueno, vamos a mencionar el propósito de todos estos espacios abiertos, que es el de que intercambiemos los diferentes puntos de vista para que podamos lograr lo que le llamamos construcción del conocimiento, recordando que es muy importante la participación y asistencia de ustedes porque cuando estamos platicando sobre alguna temática, yo les explico, ustedes me platican sus experiencias, todo esto le llamamos construcción del conocimiento. Y pues también resolvemos lo que son dudas que llegan a surgir a partir de los contenidos y realizamos algunas actividades similares a las del módulo para que a ustedes les sea más sencillo el realizar sus actividades. Incluso si en algún momento ustedes se quedaron con dudas dentro de las videosesiones de módulo, también aquí las podemos resolver. Esta semana tendremos estos aprendizajes, lo que son que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional, que establezcamos criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Esta sesión estaremos abarcando el primer aprendizaje, que llevemos a cabo conclusiones desprendidas del análisis de la tasa de crecimiento poblacional. Y el día viernes estaremos viendo el segundo aprendizaje. Esta semana tenemos dos actividades, la actividad 3 a la universidad y la actividad 4 la mejor opción. El día de hoy vamos a ver neto nada más la actividad 3 y el día viernes estaremos abarcando la actividad 4 la mejor opción. Vamos a iniciar con unos conceptos básicos. Tenemos estas dos palabras que las hemos usado regularmente, lo que es inmigración y lo que es emigración. Voy a empezar explicando esta parte de lo que es un emigrante. Un emigrante es una persona que sale de su país para instalarse a otro. ¿Qué quiere decir? Que si está en México una persona y se quiere ir a otro país, España, por ejemplo, al momento que sale de México para irse a España, estamos hablando que está emigrando, se va a otro país para poderse instalar. Vamos a poner el ejemplo de Violeta, ¿no? Yo, que estoy aquí en México y que Violeta se quiere ir a España, ¿no? Ella se quiere ir a vivir. Entonces, al momento que sale de aquí, de México, y se va a España, le estamos llamando emigrante. Pero, ¿a qué le llamamos inmigrante? Inmigrante es aquel que llega a un país para establecerse en él. Mismo ejemplo de Violeta. Se va de México y llega a España. Cuando Violeta llega a España, para los españoles Violeta es una inmigrante porque está llegando a España, a ese país. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la misma Violeta puede tener esos dos nombres, lo que es emigrante e inmigrante, dependiendo en el lugar donde llegue o se vaya. Para los mexicanos, Violeta es una emigrante porque se va. Para los españoles, Violeta es una inmigrante porque llega. Entonces, estos dos términos, como estos dos términos se pudiera llegar a confundirse,
Entonces nos quedamos con una sola palabra, que es la palabra migrante. La palabra migrante lo aceptamos para cualquier caso, así sea que una persona se vaya a un país o llegue de otro país, con que le digamos migrante, con eso ya determinamos que es una persona que se fue de un lugar a otro. Ya está con nosotros María Milady. Bienvenida. Ya también nos saludó aquí en el chat. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, vamos a continuar. Si hay algún problema de audio o de visualización de las diapositivas, María, me avisas, por favor. Hasta ahorita creo que todo se ve bien. Ahora, vámonos con otro término. ¿Qué es esto de la movilidad social? Lo estamos manejando mucho en este módulo. La movilidad social es un término de sociología que estudia el... No, la palabra movimiento no lo quiero volver a poner. Los cambios, ¿sí? Es la palabra de sociología que estudia los cambios que pueden llegar a sufrir una sociedad o una población. Estos cambios pudieran ser que aumenta gente, que disminuye gente, que se mueven de un lugar a otro. ¿Sí? Todos esos cambios que puede llegar a tener una población es a lo que le llamamos movilidad social. ¿Por qué es importante la movilidad social? Porque la movilidad social nos puede apoyar a entender cómo otras personas piensan. Es importante porque también la movilidad social siempre va como vinculada a obtener un mejor estatus social, un mejor beneficio para mi familia. Entonces, esta movilidad social siempre está vinculada con lo que son factores económicos. ¿Qué tipos de movilidad social existen? Existen dos tipos de movilidad social, una movilidad horizontal y una movilidad vertical. Vamos a explicar qué es una y qué es otra. La movilidad horizontal, como su nombre lo dice, está en forma horizontal. Déjenme ponerles una. Aquí está. Forma horizontal, que activé mi pizarrita. Forma horizontal, así, acostadito. Yo y mis líneas chuecas, ¿verdad? Pero ahí va una derecha. Ahí está. Movilidad horizontal. La movilidad horizontal quiere decir que no hay cambios. No hay cambios si yo me voy de un lugar a otro. Si yo estoy en el Estado de México y me quiero ir a Oaxaca, aquí ya estoy sufriendo una movilidad porque me estoy yendo de un lugar a otro lugar. Pero, ¿qué cambios sufro? No hay ninguno. Ejemplo, Violeta, otra vez. Violeta que vive en el Estado de México. Tiene aquí un trabajo en prepa en línea. Tengo trabajo en el colegio de bachilleres de manera presencial. Ok. Si me dicen, Violeta, ¿qué crees que en Oaxaca también están contratando profesores y puedes seguir trabajando en prepa en línea? Porque donde tengas internet puedes trabajar prepa en línea. Pues órale, me voy. Y entonces Violeta se va a Oaxaca, vende su casa del Estado de México y se va para Oaxaca. Allá compro otra casa parecida. eh, Me dan una plaza de maestra con las mismas horas que tengo aquí. Sigo trabajando prepa en línea. A lo mejor hay otros factores que sí me benefician, pero no cuestiones económicas, sino factores a lo mejor de aire limpio, más tranquilidad. Pero en cuestiones económicas, a Violeta lo mismo que gana aquí es lo mismo que gana aquí. La misma casa que tiene es la misma casa que tiene aquí. Entonces Violeta no sufre ningún daño en sus cuestiones económicas. Entonces, aquí podemos decir que tenemos una movilidad horizontal. Ahora, la movilidad vertical. La movilidad vertical, la voy a pintar acá mi rayita. Ahí está. La movilidad vertical puede ir primero en forma ascendente,
ascendente o puede ir en forma descendente. Esta es mi movilidad vertical. ¿Aquí qué me representa? Si yo estoy bien aquí en el Estado de México, tengo mi trabajo, tengo prepa en línea, no, pues gano una cierta cantidad de dinero aquí, ok. Pero me dicen, Violeta, vete a Oaxaca, ya están, ofreciendo plazas. Y yo digo, ok, me voy a ir a Oaxaca, pero ¿qué creen? Que me voy a Oaxaca y en lugar de un puesto de docente consigo un puesto de directora. Entonces, me voy a Oaxaca, consigo un puesto de directora que me pagan lo doble que lo que es un docente y sigo en prepa en línea. Y cabe la casualidad que mi esposo abre un negocio, ¿no? Entonces aquí nos va mucho mejor. Entonces estamos hablando que tenemos una movilidad vertical ascendente. Pero ¿qué pasa si Violeta se va a Oaxaca? Pero resulta que no hay señal de internet en el pueblo que me voy. No hay internet. Ya no puedo trabajar en prepa en línea. A lo mejor allá el sueldo como docente es menor. Entonces, mi esposo no encuentra trabajo allá, entonces ya vendimos todo acá y resulta que ya no pudimos comprar una casa allá, entonces vamos a rentar. El dinero se nos va a ir acabando. ¿Qué está pasando? ¿Nos está yendo mal? Entonces, esta es una movilidad porque nos movimos, pero es una movilidad vertical descendente, ¿sí? Porque nos fuimos hacia abajo. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes me opinen en el chat, María, ¿qué experiencias has tenido con respecto a la movilidad social? No forzosamente tiene que ser que sean ustedes, probablemente algún familiar, algún conocido que hayas visto que se hayan ido a otro lugar. Puede ser que se vayan a otro país, a otro estado, ¿sí? Y eso lo consideramos también como una movilidad. ¿Qué nos dices, María? ¿Has tenido alguna experiencia al respecto? Mientras nos aporta María, yo les puedo decir que hay personas que, bueno, no sabemos cómo nos va a ir cuando nos movemos de un lugar a otro. Si supiéramos que nos va a ir bien, pues dijera, pues ahora me voy, ¿no? Supiera que me va a ir mal, pues ni me voy. Cuestión desde que cuando me muevo de un lugar a otro, nunca sé cómo me va a ir realmente, ¿no? Pero es una realidad que en México existe mucha movilidad social. Creo que María. Ay, gracias, María. Dice María, yo venía del Estado de México, ahora vivo en Chiapas y allá mi esposo era empleado y yo ama de casa. Ahora en Tuxtla logramos poner un negocio propio y aparte me deja continuar con mis estudios. Perfecto. Ahora vamos a identificar esta situación de María. ¿Qué tipo de movilidad tuvo María? ¿Le fue mejor? ¿Sí? Porque ya no es empleado y ella ya tiene también una actividad, o sea, tienen un negocio propio y ella ya se está superando en sus estudios. Quiere decir que tuvo una movilidad vertical. Perfecto, María. Vertical ascendente. ¿Sí? Muy bien, gracias, María. Voy a borrar y me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ahí se los dejo para los que vean esta sesión grabada, ¿sí? Que analicen qué tipo de movilidad han tenido algún familiar, algún conocido o ustedes mismos. Ok, me voy a la siguiente. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son las causas de la movilidad social? ¿Por qué la gente se mueve? Como yo les decía, por lo regular está más ligado a lo que son cuestiones económicas. Siempre buscamos estar mucho mejor, que a veces no se logra, pero realmente esa es una de las causas, ¿no? Que yo quiero estar mejor, quiero salir del lugar donde estoy porque no me está yendo tan bien y trasladarme a otro lugar, pretendo que me vaya muchísimo mejor. Entonces, siempre está ligada a esta parte de la movilidad social con la pobreza. Sin embargo, existen otras causas de movilidad social. Pudiera ser porque yo quiero estudiar
alguna carrera que en el lugar donde me encuentro no la imparten. Imagínense aquí en el Estado de México, ¿no? Que alguien quiera estudiar lo que es no sé, animales marinos, ¿no? Sobre animales marinos. Pues aquí no va a haber esa carrera, se va a tener que ir a las costas para poder estudiar esa carrera. Entonces, su necesidad de estudiar otra cosa le va a hacer que se vaya a otro lugar. A lo mejor alguien quiere ser un marino y dice, pues aquí en el Estado de México, ¿no? Pues ¿qué crees que te tienes que ir a Acapulco o te tienes que ir a Veracruz, algún puerto, para poder ser marino, ¿no? Entonces van a tener que mover hacia allá. También es otra causa de la movilidad social. Otra causa de la movilidad social a veces son la inseguridad en las poblaciones. Cuando vemos que ya en el lugar donde estamos es insostenible la inseguridad, entonces busco la manera de irme a otro lugar, a lo mejor más tranquilo, ¿sí? Donde no esté pasando tantas, sustos, ¿no? Y también puede ser la movilidad social si es que alguien se encuentra amenazado, si alguien se encuentra, es algún político y resulta que ya no puede estar en un lugar, bueno, pues busca irse a otro lugar para estar más seguro, ¿no? Entonces también esa puede ser otra causa de movilidad social. Otra última causa puede ser por una paternidad planificada. ¿A qué me refiero con una paternidad planificada? Si yo vivo en el Estado de México y vivo en una casita de interés social, para mí y para mi esposo, pues está bien, nos alcanza muy bien. Pero si pretendemos tener hijos, a lo mejor uno, seguimos bien. Pero si ya tenemos dos y después tres hijos, ¿qué haríamos? Pues no, no cabemos en la casita. ¿Qué les parece si mejor compramos un terreno un poquito más lejos, pero compramos terreno, hacemos una casa más grande y eso nos hace también tener una movilidad social, porque estamos hablando en cuestiones de paternidad. Ahora, recordemos, como les dije hace ratito, la movilidad social en México está muy recalcada. Nosotros constantemente nos movemos de un estado a otro y también nos movemos de un país a otro. Además, muchos mexicanos se van a lo que es nuestro vecino Estados Unidos buscando una vida mejor. Por eso la movilidad social en México es muy recalcada. Otra cosa es porque somos el paso de los países centroamericanos hacia Estados Unidos. Entonces aquí vemos pasar muchísima gente dentro de nuestro territorio y ahí unos se quedan, otros sí se siguen hasta Estados Unidos o se van quedando en el camino en otros estados. Ahora, estas implicaciones de la movilidad pudieran afectar tanto a la educación, al salud y al empleo. En el empleo, por lo regular, no sé si ustedes lo han visto, porque aquí es donde va a ir esta pregunta, que mientras yo les platico, ustedes vayan pensando cómo contestar esta pregunta. ¿Qué consecuencias han apreciado con la movilidad social en su comunidad? Aquí en donde yo vivo, en San Juan Teotihuacán, hemos visto que luego llegan haitianos, cubanos, colombianos, llegan unos de pasada y se van, pero hay otros que se quedan. Y esos que se quedan repercuten mucho en lo que son los empleos, porque ellos trabajan por muy poco sueldo. Entonces, al trabajar con muy poco sueldo, ya no les dan la oportunidad a un mexicano que lo contraten. Recordemos que a un mexicano para contratarle debe estar contratado bajo el salario mínimo por ley, pero pues a la ley no protege a los inmigrantes. Entonces ellos dicen, pues aunque me pagues la mitad, pero que me des trabajo, te lo acepto. Y esta es una implicación muy importante porque los empleos que hay de por sí escasos los están ocupando gente migrante, ¿no? Entonces es una consecuencia de la migración. También la salud, porque en ocasiones, cuando llegan caravanas de migrantes, se establecen en un lugar, no tienen lógicamente los servicios, ocupan los servicios que están, no hay sanitarios, tiran basura, entonces puede ser un foco de infección para la comunidad donde ellos se establecen y lo agarran todos y se van y dejan ya el problema dentro de la comunidad donde se establecieron. ¿Qué otras consecuencias, María, has visualizado o qué has visualizado tú dentro de la movilidad social de otros países sobre tu comunidad? Algo que nos pudieras, platicar. ¿Qué dices, María? ¿Has tenido alguna anécdota? Fíjese, dice María. Justo aquí hay demasiados venezolanos y salvadoreños.
Por eso los sueldos son muy bajos y con jornadas muy largas. Exactamente, fíjense, ahí repercute esa parte, ¿no? Nos quitan empleo a los mexicanos y hacen que, bueno, si quieres trabajar como mexicano, pues cobra lo mismo que ellos, ¿no? Y fíjense, jornadas largas que no se respetan las 8 horas diarias, de 8 de la mañana a 8 o 9 de la noche, más de 12 horas. Entonces, pues también fíjate, otra cosa, en la educación, ¿no? Hay mucha gente sin estudios. Entonces, aquí pudiera repercutir a veces hasta en la inseguridad, ¿no? La inseguridad, mucha gente que dice es que me pagan muy poco y pues necesito más dinero y entonces se empiezan a generar esa parte de los robos y de la inseguridad. Em, sí, y los que dan empleos a veces se aprovechan mucho de ello. Muchísimas gracias, María, por tus aportaciones muy valiosas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, también hablemos de la parte de la movilidad estudiantil, que es el tema de nuestra actividad. La movilidad estudiantil en México es muy baja, al menos en comparación de otros países, o irse a estudiar al extranjero. Irse un estudiante al extranjero, eso hace que tenga nuevos conocimientos, nuevos panoramas, venga a México y aquí nos los inculque. Pero desgraciadamente en México solo 1 de cada 100 estudiantes de educación superior, hablando de universidad o posgrado, logra salir al extranjero a estudiar idiomas, hacer prácticas, proyectos de titulación o estancias temporales. Son muy pocos. Si en comparación, si vemos aquí las gráficas, en comparación con otros países, México está en tercer lugar de los países más bajos, ¿sí? Entonces, estamos hablando que lo que es Luxemburgo es el país que más manda a sus estudiantes a estudiar a otros países, junto con Australia y Reino Unido. Y de ahí en fuera, pues los más bajos, que son Suiza, Austria, Turquía, Chile y México. O sea, nada más 1 de cada 100 estudiantes tiene esa experiencia académica de irse a estudiar a otros países. Entonces, la movilidad estudiantil es muy poca, hablando de manera internacional. Ahora, hablemos sobre matemáticas. Vamos a aprender a calcular un porcentaje. ¿Cómo puedo calcular un porcentaje? Vamos a hablar que cuando yo tengo un porcentaje, como dicen, un por ciento, estamos hablando de un todo. Ay, no me deja pintar. Déjeme regresar porque apreté algo que no debía. Ahí está. Ahora, cuando hablamos de un porcentaje, hablamos, por ejemplo, de un todo, un todo. Y ese todo es un 100%. Eso es a lo que le llamamos todo. De aquí podemos extraer, por ejemplo, la mitad. Entonces quiere decir que de este lado tengo un 50%, de este lado tengo otro 50%. Si yo lo vuelvo a seccionar, aquí voy a tener un 25, aquí voy a tener un 25, aquí un 25 y aquí otro 25. Y así yo lo puedo seccionar en 100 partes, ¿estamos de acuerdo? Y cada parte es un 1%. Entonces, ese es el porcentaje para representar un todo. Pero cuando yo quiero sacar un porcentaje o de una cantidad, siempre puedo tener un ejemplo así. El 20% de 2.340. ¿Eso qué me simboliza? Que mi todo son los 2.340 pesos. Y lo que yo necesito es un 20%. Quiere decir que un pedacito de esta cantidad. ¿Cuánto sería? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo calcularlo? Ahorita lo vamos a hacer. De este que me dice el 24% de 3.546, aquí represento que mi todo son 3.546. Ese es mi todo y me piden el 24%. Una sección que me represente 24%. ¿Qué cantidad sería? Eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Cómo voy a hacerlo? Déjenme borrar para que no interfiera en la explicación. Ok.
Voy a sacar primero mi calculadora porque vamos a ocupar una calculadora. De su máquina ahí pueden utilizar este calculadora. Como es nada más porcentaje, vamos a utilizar una calculadora estándar. Y lo que yo necesito es esta teclita de porcentaje, por eso necesito una simple, no necesito más. Ahora, si yo tengo que me piden el 20%, vamos a ver, que tenemos 2.340, todo este quedamos que era el 100%. Yo sé que a lo mejor aquí ya nos dio la... Ah, perfecto, una regla de tres, María, y eso es lo que aquí voy a explicar paso a pasito. 2.340 es el 100%. ¿Qué quiero yo? El 20%. Quiere decir que yo desconozco esta cantidad. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Una regla de tres me dice que yo tengo que multiplicar de manera diagonal, voy a multiplicar y después de manera vertical voy a dividir. Quiere decir que voy a multiplicar 2.340 por 20%. Y lo que me dé, aquí lo voy a poner ahorita, lo voy a dividir entre 100. Eso es lo que me dice que haga. Y voy a tener ahora sí la cantidad que me represente el 20%. Vamos a hacer 2.340 por 20. 46.800. Lo voy a poner. 46.800. Ahora eso me dice que lo divida entre 100. Entre 100. Y le doy igual. Y ahí tengo que son 468. Entonces, ahí tengo mi resultado. Este es mi resultado. ¿Estamos? Y ya tengo que el 20% de 2.340 son 468. Ahora, lo hice por regla de tres. ¿Puedo hacerlo más directo? Claro que lo puedo hacer más directo. A ver, vamos a hacerlo más directo. Si yo ya identifiqué mi todo, que son los 2.340, yo en mi calculadora voy a colocar 2.340. Y después por eso recuerden que es el por ciento, la palabra por me dice que es una multiplicación, el porcentaje que me pide, que en este caso es el 20%. Entonces le pongo 20 y le doy clic al porcentaje, clic, y le doy igual y me da 468. Si ustedes se dieron cuenta, me dio lo mismo que me dio arriba. O sea que es más rápido así. También lo puedo hacer por regla de tres o lo puedo hacer en base a mi calculadora. Entonces, como ya tenemos la forma más sencilla de hacerlo en la calculadora, lo voy a hacer así. En la calculadora me dice ahora el otro ejercicio. Voy a quitarlo aquí. 3.546, que ese es mi todo, por 24, le doy clic al porcentaje y le doy igual. Y me da que son 851, y lo voy a poner, 851,04. Y ya obtuve mi resultado. ¿Ya vieron? Así puedo obtener los porcentajes. Voy a borrar para darles otro ejemplo. Esto es lo básico. Ya vimos de dónde salieron los porcentajes, por qué se obtiene un porcentaje. Ya lo vimos cómo lo vamos a obtener con una calculadora de manera sencilla. Ahora me voy a la siguiente diapositiva. No sé, yo siento que me hizo falta aquí. Ok. Ahora, en una escuela primaria, me dice, el 60% son mujeres y el resto son hombres, teniendo una población de 689 estudiantes. Este es mi todo. Por eso cuando yo ya tengo un problema en sí, hay que identificar cuál es mi todo. ¿Cuántos son
hombres. Ok. Mi todo, 689. Este es mi 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y de este 100% me están diciendo que el 60% son mujeres. Entonces, yo de aquí puedo deducir que el resto, que es el 40%, son hombres. Ah, ok. La pregunta es cuántos hombres hay. Entonces, lo que me interesa es esto. Entonces, yo voy a tener mi procedimiento en donde voy a realizar 689 por 40%. Igual. Recordemos que eso fue lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Voy a poner mi calculadora. Cero. 689 por 40%. Le doy clic al porcentaje. No se les olvide el porcentaje. Igual a 275,6. 275,6. Este es mi procedimiento, el cual me hizo obtener un resultado. Pero esto no quiere decir que obtuve mi respuesta. La respuesta es responder la pregunta que me estén dando. Y la pregunta es, ¿cuántos son hombres? Entonces le vamos a poner, en la escuela primaria, existen 275 estudiantes hombres. Ahora sí, en la respuesta redondeo al estudiante, no en el resultado. En el resultado tengo que ponerlo completo porque me representa lo de mi operación. Pero ya al momento de poner la respuesta, aquí sí le dejo en 275 porque como represento en una persona el punto 6, recordemos que personas, casas, vivir, no pueden fraccionarse, entonces quedan completos 275 estudiantes hombres. Ujú. Así es como podemos calcular un porcentaje. Voy a borrar, 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 borrar. Es como en las pizarras presenciales, ¿no? Hago un pedacito de papel de baño y a borrar o mi borrador, ¿no? Y esperar a que el maestro borre. Ahí está, listo. Ahora voy a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver un ejemplo de un fenómeno turístico, hablando de crecimiento de población en Teotihuacán, que es mi comunidad. El propósito aquí es de que desarrollemos una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Con este ejemplo, ustedes van a poder realizar lo que es su actividad, pero dejen ver primero el ejemplo y después vemos la actividad que les está pidiendo. Ay, lo dejé de compartir. Denme un segundo. Dejen abrir primero mi actividad de ejemplo. Ok. Y les comparto mi ejemplo. ¿Dónde está el Zoom? Compartir. Segundito. Mm, Listo. Aquí está. Se ve mi Excel. Aquí mi ejemplo. Dice, en el 2020 existió en Teotihuacán una población de 30,000 personas, pero se registra un crecimiento turístico, que es una movilidad, del 6% anual, registrados como nacionales, como turistas nacionales. Aquí le voy a poner turistas nacionales y del 11% anual de turistas extranjeros.
ahí está, extranjeros, sobre la población total, que es de 30,000. Además, Teotihuacán ha tenido un crecimiento anual de 250 personas por el mismo fenómeno de migración que se quedan a vivir en el municipio. Esto genera un gasto público. ¿Qué es el gasto público? El gasto público es lo que pues gasta la presidencia municipal en agua, drenaje, alumbrado público, pavimentación, todo eso que gasta para las personas. Entonces, el gasto público en el municipio por persona es de 9,800 pesos por cada año. Entonces, yo tengo este ejemplo que les voy a realizar. A ustedes no les dice que hagan una tablita, pero yo propongo y espero que les sirva esta tablita que yo voy a hacer, porque aquí me va a representar todo lo que me llegue a pedir. Entonces, yo hice una tablita en donde le puse dos columnas de año. ¿Por qué? Porque si me llegan a preguntar año uno, año 2, tercer año, cuarto año, yo puedo enumerar mis años así por orden, ¿sí? Pero también que pueda yo colocar el año que inicio. Según yo aquí, inicio en el 2020. Entonces, que yo le pueda poner 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Ahí está. Entonces, por eso pongo dos de año. Por si me llegan a preguntar, en el año 2020, pues es este. En el tercer año, pues yo sé que es este. Entonces, por eso pongo siempre dos columnas de año. Ahora, una columna de total de población, otra de tasa de turistas nacionales, otra de población de migrantes nacionales. Le vamos a poner de población de turistas nacionales, ¿no? Estamos hablando de esto. Ok. Recordemos que aquí donde dice tasa, la tasa, lo vimos en sesiones anteriores, está representada por términos porcentuales, un porcentaje, que es el que voy a poner aquí. Ahora sí, la población de turistas nacionales, la tasa de turistas extranjeros, la población, le voy a cambiar, no de migrantes, le vamos a poner de turistas extranjeros. Después voy a representar el crecimiento anual de los migrantes, los que se llegan a establecer en Teotihuacán. Y finalmente el dinero destinado al gasto público por persona. Entonces, ya teniendo esta tablita, aquí voy a poder realizar procedimientos porque el Excel me deja hacer procedimientos aquí porque estoy haciendo fórmulas. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Voy a empezar por el total de la población que me están marcando, que empezamos con 30,000 personas. 30, 1, 2, 3, ahí está. ¿Qué tasa de turistas nacionales tengo? En mi ejemplo, tengo que es el 6% anual. Siempre va a ser el 6%. Quiere decir que yo lo puedo copiar y pegar en todos los demás celdas. Control V o pegar, porque siempre va a ser fijo. El total de turistas, aquí en amarillito les puse qué fórmula pudieran ocupar. Y me dice igual a la A, que es el total de la población, por, que es el asterisco. En Excel el asterisco simboliza multiplicación, el porcentaje de tasas de turistas nacionales. Y quiere decir que yo tengo 1,800 turistas nacionales. Si yo como asesor les estoy calificando y me sitúo sobre la celda donde está la cantidad, vean arriba, tengo mi barra de fórmulas. Yo ahí veo que tienen una operación. Para mí ese es el procedimiento, ya no necesitan hacer más. Pero si yo veo que le ponen 1,800, me sitúo sobre la celda y vean aquí arriba en la barra de fórmulas, está el 1,800, no hay ninguna fórmula. Entonces, está bien la cantidad, pero te va a bajar calificación porque no tienes procedimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo voy a volver a poner. 30,000 por 6%. Ok. Y ya tengo mi población de turistas nacional. Como va a ser la misma fórmula en todos los años, nada más arrastro. Ahorita se va a ir llenando poco a poco. Después me dice tasa de turistas extranjeros. Tasa. Me dice que el 11% anual de turistas extranjeros.
Ok, 11%. Como va a ser el mismo, lo voy a copiar, selecciono todas las demás celdas y lo pego. Control V o pegar. Después me voy a población turistas extranjeros. Misma fórmula. Igual, turistas de total de población por el 11%. Aquí le voy a poner. Les voy a poner aquí arribita. Esta es una celda C para que se vaya ejemplificando. Y aquí ustedes van a multiplicar A por C. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les puse las fórmulas. Esas fórmulas no las vayan a poner ustedes en su actividad, ¿eh? Esas las pongo yo en amarillo para que ustedes se vayan guiando. Entonces aquí multipliqué total de población por la tasa de turistas extranjeros. Y ya vi que el total de turistas extranjeros es de 3,300. Como va a ser la misma fórmula, nada más la arrastro. Ahí está. Ahora, ¿qué crecimiento anual tienen? Veo, anual de 250 personas. Ok, 250 personas. Como va a ser el crecimiento el mismo para todos los años, nada más copio y pego 250. ¿Qué dinero está destinado al gasto público? Son 9,800 por personas. Quiere decir que aquí voy a tener los 30,000 por 9,800. Ahí está. Y se va a destinar de 294 millones de pesos de gasto público para la población de Teotihuacán. Aquí un error muy común es que luego, como no hay espacio para que aparezcan tanto número, a veces tienen un espacio así chiquito y les aparece gatitos. ¿Qué es lo que pasa? Nada más hay que hacer su celda más grandecita porque son muchos números. Entonces nada más háganla un poquito más grande y ya les va a quedar bien su cantidad. Como va a ser la misma operación, nada más voy a arrastrar. Ahí está. ¿Qué va a pasar en el segundo año? ¿Cuánta población va a empezar el segundo año? Le voy a poner un igual para hacer una operación. En el primer año había 30,000, más los 250 que llegaron el año pasado. Tiene que ser en la celda de arriba. Los 250 que llegaron son los que le voy a sumar a los 30,000 y le doy Enter. Y entonces el segundo año lo estoy empezando con 30,250. Y si ustedes observan, ya está lleno las demás celdas. Eso quiere decir que como esa misma operación la voy a hacer la misma, nada más arrastro. Y me llena toda mi tabla. Y con eso ya voy a tener mi tabla para ir contestando a las preguntas que me lleguen a hacer. Por ejemplo, vamos a analizar el fenómeno de migración en Teotihuacán en cada año. Si yo les pregunto, ¿cuánta población hay en el 2024? Ah, pues aquí, 2024. Sale. Sé que va a ser esta, la pongo en negrito, la pongo en amarillo para la asesora y más grande, porque ese va a representar mi respuesta. Entonces, mi respuesta es, en el año 2024 existirán 31,000 habitantes. Ahí está. Si les preguntan, en el tercer año, ¿cuánto se destinó al gasto público para la población del tercer año? Ah, tercer año, es este, el número 3. Entonces me hablan de gasto público. Ah, pues es la última celda, la pongo en amarillo, pongo más grande y la pongo en negrita. Y mi respuesta va a ser, en el tercer año, que es el 2022, se va a destinar 298,900,000 pesos al gasto público de una población de 30,500 personas. Ya vieron, estos son mis resultados, pero cuando me hagan preguntas, yo tengo que escribir mis respuestas. Entonces, dependiendo a lo que ustedes les pregunten. Si les dicen, en el 2025, ¿cuánta población de turistas extranjeros hubo? Ah, 2025, aquí está. Ok, turistas extranjeros es esta. Entonces, aquí la sombreo de amarillo, la pongo en negrita, la pongo más. Ahí tengo mi resultado. ¿Cuál sería mi respuesta?
En el 2025, Teotihuacán reportó 3.438 personas como turistas extranjeros. ¿Ya vieron cómo pueden ir respondiendo dependiendo de la pregunta? Aquí van a tener ya todo. Ahora, también me pueden pedir gráficas. Vamos a realizar una gráfica del crecimiento migratorio de Teotihuacán del 2020 al 2025, tanto de turistas nacionales como extranjeros. A ver cómo le voy a hacer. No lo quiero poner aquí todo encimado, porque si no, mi asesor me va a calificar menos porque lo hice todo amontonado. Hago otra pestañita y le pongo aquí gráficas. Ok, pero necesito los datos de aquí, entonces de aquí los voy a obtener y después los acomodo allá. Del 2020 al 2025 de nacionales. Ok, me dice por año, entonces voy a seleccionar todos los años. Ahí está. Sin soltar, van a apretar la tecla Alt-GR. Sin soltar, me voy a la columna de turistas nacionales. Ahí está, sin soltar. Y ya que termine de seleccionar, suelto todo, tecla y mouse. Ya tengo las dos columnas seleccionadas. Me voy a insertar gráficos recomendados y yo les sugiero que siempre utilicen para población el de barras. Este me representa bien todo y se ve mucho mejor. Y le doy a aceptar. Y aquí tengo mi gráfica. Población de turistas nacionales, por año cómo va subiendo. La selecciono, la corto y me voy a gráficas y en cualquier celda le doy clic en pegar y ya me puso aquí mi gráfica. Ahora, me dice también que lo haga con mi población de turistas extranjeros. Hago lo mismo. Selecciono todos los años, aprieto Alt GR de su teclado sin soltar. Van a seleccionar toda la población turística de extranjeros. Y ya que lo seleccionaron, ahora sí sueltan tecla y mouse y se van a insertar gráficos recomendados, gráfica de barras y le doy a aceptar. Y aquí está, le doy control X para que lo pueda yo poner acá de este lado. Control V. Población de turistas extranjeros, lo pueden poner al ladito, lo pueden poner. Voy a quitar este que ya no lo necesito. Y aquí puedo poner mis gráficas. Y ya me representa mi población turista nacional y mi población turística extranjera. Y ahí tengo mis gráficas. Entonces, pueden ustedes hacer lo que quieran ya teniendo su tablita de lo que les pide. Ujú. ¿Y qué más? Vámonos a las diapositivas. Y ahora sí, les voy a decir qué van a entregar en su actividad integradora 3 a la universidad. Aquí les pide una hoja de cálculo donde integren las gráficas, el análisis y el procedimiento que desarrolles sobre los datos solicitados. Entonces, me voy a ir a la plataforma. Aquí está. Por el tiempo me saca, pero ahorita ingresamos nuevamente. No quiere, no quiere. Dejen que entre, pero no sé por qué. Ahí está. Tardó un poquito. Ahí está. Me dice, aquí, ustedes lo pueden relacionar con lo que les expliqué. Aquí en Tijuana, dice la ciudad de Tijuana, debido a su ubicación estratégica en la frontera de México y Estados Unidos, se ha registrado un fenómeno creciente de migración estudiantil. Aquí hablamos de estudiantes, tanto nacionales como internacionales. Y esta migración ha estado aumentando a lo largo de años. Y entonces ha convertido a la ciudad de Tijuana en un centro educativo importante donde tanto estudiantes de México como de otros países se trasladan para estudiar. Por lo tanto, Aarón recopiló ciertos datos y de esos datos obtuvo, en el 2025 la Universidad de Tijuana empieza con 40,000 estudiantes y aquí les dan estudiantes de otros países que es el 4% y estudiantes del 10% de cada estado, o sea que son mexicanos, ¿sí? Y la universidad ha tenido un crecimiento anual de 200 estudiantes, ¿sí? Aquí ya tenemos
porcentaje de estudiantes extranjeros y porcentaje de estudiantes mexicanos y el aumento o el crecimiento anual de la universidad, ¿sí? Entonces, dependiendo de, bueno, de eso, también tenemos que cada estudiante tiene un costo anual de 17,500 para la educación. Entonces, ya teniendo estos datos, pueden armar ustedes la tablita como la que yo les acabo de enseñar. Y sobre esa tablita, pues hay que contestar ciertas preguntas. A ustedes les piden 5 años hasta el 2030 porque ustedes están empezando desde el 2000, ¿dónde dice? Aquí, el 2025. Entonces van a ser del 2025 al 2030, ¿sí? Y van a contestar todas estas preguntas en relación a todos los datos que ustedes obtengan de su tablita que les acabo de enseñar. Y luego les dice, ¿cuál será el total de estudiantes en el 2032? Fíjense, aquí tienen 2 años más, entonces quiere decir que no van a ser nada más 5 años, van a ser 7 años. Entonces ahí vayan viendo qué años les están pidiendo, ¿sí? Y creo que nada más. Entonces son 7 años los que ustedes van a hacer. Y finalmente redactar una conclusión de 5 renglones sobre los efectos de la migración estudiantil en tu localidad, tanto de estudiantes internacionales como de estudiantes que provienen de otros estados de México. Entonces, eso es lo que les pide y ya vimos pues unos ejemplos para que a ustedes les sea mucho más sencillo el realizar. ¿Alguna duda de cómo van a elaborar su actividad? ¿Alguna duda, Mary? Dice Mary. Que ninguna, ¿ok? De todos modos, si llegara a surgir alguna duda, la escribes y ya yo la atiendo. Sí, gracias, Mari. Entonces, aquí les dejo esta bibliografía de apoyo, que es la migración, causas y consecuencias y efectos impactos de las migraciones en Latinoamérica, movilidad social y educación. ¿Qué necesitan tener para que obtengan el nivel experto dentro de su rúbrica? Dentro del criterio cognitivo, que creen una hoja de cálculo en el que respondan correctamente a todos los cuestionamientos que les solicitan y que incluyan procedimientos y las gráficas y que también tengan lo que es su conclusión, que atiendan en el criterio actitudinal, que atiendan al 100% las indicaciones para elaborar la actividad y dentro del criterio comunicativo, que organicen la información de manera clara, coherente y precisa y que atiendan a las normas de netiqueta. No contiene errores en sintaxis, ortografía y puntuación. Y dentro del pensamiento crítico que comprendan dentro de su conclusión, que ahí reflejen que ustedes están comprendiendo claramente los efectos sociales que se producen a causa de la movilidad, que interpretan de forma clara y concisa las tasas de crecimiento de la población estudiantil y los relaciona con su entorno. Tenemos una escala para evaluar el uso responsable de la información. Sin embargo, como es un módulo de matemáticas, pues las actividades, los resultados nos va a salir igual a todos. ¿En qué momento se puede usar esta escala? En sus conclusiones, porque en sus conclusiones ahí sí pudieran ustedes, si no es de su propia autoría y si leyeron algo como la bibliografía que les dejé, pues igual es ocuparlo dentro de la bibliografía. Aún así no les pide mucho, les piden 5 renglones, son muy poquitos. Entonces, se pudiera utilizar o se pudiera no utilizar la parte de la bibliografía. Ahí sí se los dejo a su criterio. Ahora, recordemos que el propósito del foro Aprendiendo es el que veamos si es posible predecir la cantidad de personas que se migrarán. Esta es una de las dos preguntas detonadoras, porque la otra es qué implicaciones positivas o negativas tiene la migración en México. Esta la vamos a ver el viernes, pero la de hoy es que si es posible predecir la cantidad de personas que migrarán. Recordemos que sí se puede predecir, no a exactamente, porque tenemos un término que se le llama proyección. Entonces, utilizando modelos matemáticos, la fórmula de la proyección,
me puede ayudar a predecir la cantidad de personas que emigrarán. Lógicamente, necesito tener datos previos. Teniendo datos previos de años anteriores o de un ciclo anterior, puedo realizar una proyección, obtener una tasa de crecimiento y sobre eso predecir más o menos cuántas personas pueden migrar. Esto es muy importante para los gobiernos porque dependiendo de esa predicción se pueden generar estrategias para poder intervenir en ese fenómeno de la migración, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, sí es posible predecir por medio de modelos matemáticos. ¿Alguna duda de manera general, María, que quiera que tratemos antes de despedirnos? Dice María. Que no, que hasta ahorita no hay nada. Ok, muchas gracias, María. Yo me voy a despedir con esta frase. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Agradezco muchísimo su asistencia y su participación y espero que esto les sea de gran ayuda. Y bueno, tuvimos con nosotros a María Milady Cabello Ibarra. Agradezco muchísimo déjeme, ¿no? Tu asistencia, María, y nos estaremos viendo el viernes. Gracias, María, y que tengas excelente tarde. Buenas noches. Ya van a ser las 6. Gracias, hasta luego.